Primera pregunta dice, la radio favorita de Luis es la que se encuentra en 100,1 MHz. 100,1 MHz. El valor señalado representa, y las alternativas son amplitud, longitud de onda, frecuencia y periodo. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la correcta y por qué? Valeria dice que frecuencia porque está en hertz. Muy bien, Leslie. Está en megahertz. Ojo, mega, esa m que está ahí, significa 10 elevado a 6 hertz. Es 1.000.000 de hertz, pero como está en hertz, efectivamente es una frecuencia. Supongo que esta pregunta la tuvieron buena en el ensayo. La segunda pregunta dice así. En la siguiente figura se les va a mover la pantalla. En la siguiente figura se representa una onda estacionaria que se ha generado en una muralla y en él se han destacado 4 puntos enumerados del 1 al 4. Bien, aparece una onda estacionaria que esto es parte del primer video de ondas, cuando hablo de la clasificación de las ondas, y les muestro un dibujo, no es un dibujo, es un video donde hay una cuerda que está con un motor. Hay una cuerda que está con un motor y la cuerda hace una figura parecida a la que aparece aquí, ¿cierto? Aparecen estos como globitos a los que les llamamos antinodos. Los nodos, que son unos puntos donde no se mueve la cuerda, o parece que no se mueve, ¿ya? Y no es que no pase la energía por ahí, lo que pasa es que en estos puntos que son los nodos, se junta un monte con un valle y el resultado es que la cuerda permanece casi quieta en ese lugar, pero la energía está pasando por ahí. Y hay puntos intermedios, por ejemplo, como el 3 y el 4, y además me señalan que la parte de arriba y la parte de abajo tienen una distancia de 4 centímetros. Y la pregunta es, ¿cuál de estos puntos es el que tiene mínima energía? ¿Cuál creen ustedes que es la alternativa correcta? 1, 2, 3 y 4, que están desordenadas en las alternativas, no sé por qué. ¿Y por qué creen ustedes que tal punto es el que tiene menos energía? Leslie dice que cree que es el 2 porque apenas se mueve. ¿Qué piensan los demás? Bien, efectivamente es el punto 2. La amplitud que tenga una onda tiene que ver directamente con la energía que transporta esta onda. Cuando la energía es poca, la onda apenas se va a mover. O sea, la onda siempre se mueve, la energía siempre se mueve. Perdón, lo que se va a mover, mucho o poco, va a ser el medio que se está perturbando. Entonces, si la onda es poco energética, puede que la vibración sea así. Pero si la onda es muy energética, entonces podría tener la misma frecuencia, pero ser así. Y eso ustedes lo pueden notar si es que hicieron la actividad de esta semana, que es la de la simulación, que cuando ustedes mueven, imitando como si agitaran más la cuerda, la simulación hace montes y valles mucho más pronunciados que cuando lo hacen despacito. Y la energía siempre está pasando a través de esta cuerda que está dibujada en el ejercicio 2, pero la energía se va cancelando o se va haciendo cero en los puntos donde apenas se mueve, y por eso es el punto 2. Los nodos representan puntos donde un monte y un valle se cancelan, o sea, la energía pasa por ahí, pero esos puntos se llaman estacionarios. Pregunta número 3. En el diagrama se representan las posiciones horizontales de dos péndulos, A y B, que oscilan con cierto desfase uno del otro. Según esto, a los 40 segundos las posiciones de A y B serían: en primer lugar, habla de dos péndulos. Perdón, se va a mover de nuevo el... Ahí sí. Habla de dos péndulos. Los péndulos no son ondas, ¿ya? ¿Entienden lo que es un péndulo como objeto? Si yo les pido, por ejemplo, que me escriban un ejemplo de un péndulo,
¿qué cosas parecen un péndulo? Un collar, sí, yo podría tomar un collar y hacer que se mueva la parte de abajo. Los columpios son péndulos. En el fondo es un objeto que va y viene. A ver si lo logra captar esta cosa. No. Bueno, es un objeto que va y viene. Y cuando yo grafico la posición, si yo grafico la posición en función del tiempo, el gráfico se parece al de una onda. Aunque un péndulo no es una onda, pero sí es un movimiento que tiene periodo y frecuencia. ¿Ya? Entonces, hay varias estrategias para poder hacer este ejercicio. Otra palabra clave que aparece aquí es que dice desfase. ¿Qué significa desfase? ¿Cómo interpretan ustedes esa palabra cuando se enfrentan a este ejercicio? Por ejemplo, cuando uno está viendo la tele y la persona mueve los labios y después viene el sonido y uno dice, ah, está desfasado el audio. Un desfase significa que no son simultáneos, sino que empezó uno primero y luego de un tiempo empezó el otro. Y el desfase yo lo puedo ver aquí. Por ejemplo, voy a marcar este punto que está acá y este punto que está ahí. He marcado 2 puntos en el dibujo. Ese es el desfase, porque en el fondo es la misma posición para la onda B, que es la verde, y la onda A, que es la roja, pero están separadas por ¿cuántos segundos? Tienen un desfase de 5 segundos. Lo que hace una, la otra lo hace 5 segundos después. ¿Y cuál será el periodo de la onda? Si yo miro el gráfico y digo, ¿cuánto se demora la onda en completar una oscilación completa? Porque tienen el mismo periodo, tienen la misma frecuencia. ¿Ya? Tienen 5 segundos de desfase, pero comparten periodo y frecuencia. Si alguien puede identificar cuál es el periodo de la onda, por ejemplo, la onda roja es más fácil de verlo. Voy a marcar con color negro los puntos donde ustedes pueden ver que empieza la oscilación de la onda roja. Empieza acá. En menos 10 segundos empieza un monte y luego viene el valle y termina en 10 segundos. Esa es una oscilación completa para el monte, perdón, para la onda A. Entonces el periodo tiene una duración de ¿cuántos segundos? ¿Están ahí? Bien, Leslie, 20 segundos. 10 segundos para un monte y 10 segundos para un valle. Aunque el tiempo esté negativo, es porque la referencia es el 0 segundos y en el fondo el tiempo negativo es lo que pasó antes de que yo pusiera el cronómetro, ¿ya? Bien, con esa información me están diciendo en 40 segundos más. 40 segundos son 2 periodos más. Entonces esta cosa se tiene que repetir. Voy a dibujar aquí. Yo sé que a los 10 segundos la onda A va a estar empezando un monte, perdón, empezando un valle. Y luego en 10 segundos más a los 20 y luego 10 segundos más 30, 10 segundos más 40. Así que la onda A debería estar haciendo esto. Esta es la onda A. ¿Estoy en lo correcto o no? El periodo dura 20 segundos, así que entre el 10 y el 30 tengo 20 segundos y se completa una oscilación. Y la onda B está desfasada 5 segundos.
Y 5 segundos es estar justo entre medio. En 5 segundos está justo el monte o el valle en su parte máxima, en la amplitud. Entonces esa la voy a dibujar con verde. En 10, aquí la onda B está acá. No, ahí no coinciden, a ver. Está complejo el dibujo. A los 10 segundos la onda B está acá abajo. A los 15 tiene que estar acá. Ahí está. A los 20 está arriba. A los 25 está justo en el origen. A los 30 está acá. Aquí, acá y acá. Esa es la onda B. Perfecto. Ahí extendimos el gráfico y nos preguntan qué pasa a los 40 segundos. O sea, aquí. ¿Qué es lo que ocurre a los 40 segundos? ¿En dónde está la onda B? ¿Cuál de las dos ondas está en el origen? ¿La onda A o la onda B? El origen significa que está aquí, en la posición de equilibrio, según el gráfico. ¿Cuál de los dos péndulos está pasando justo por abajo? Está a la altura 0. Esa es la forma de interpretarlo si estamos pensando en este péndulo que es como el reloj del hipnotizador. Bien, Valeria, la onda A está en el origen. Así que podemos descartar la alternativa A y la alternativa B. Y ahora, la onda B se encuentra en su máxima amplitud, pero está con amplitud positiva o con amplitud negativa. Positiva, porque está para arriba. Así que la alternativa correcta es la alternativa D. ¿Todo bien con el ejercicio, Leslie? ¿Están escribiendo el ejercicio en sus cuadernos? Súper, les voy a dar entonces unos minutos, unos 3 minutos para que terminen de hacer este rayado y voy a pasar a los siguientes ejercicios. ¿Están listos, chiquillos, para avanzar a la siguiente diapositiva? Les recuerdo que de todas maneras yo voy a exportar como PDF la pizarra y la voy a subir para que si quieren anotarlo con mayor detalle o pasarlo en limpio lo puedan hacer después. ¿Ya? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí vienen unos ejercicios más conceptuales, algunos. Entonces, el primero dice, respecto a las ondas electromagnéticas, ¿es correcto afirmar que? Ya, esto era más cabezón, no lo podía googlear. Pueden ser generadas mediante la aceleración de partículas cargadas, eso es correcto. De hecho, en el átomo, cuando los electrones se mueven, cuando están girando alrededor del núcleo atómico, se generan ondas electromagnéticas. El calor, por ejemplo, cuando nosotros tocamos la frente de una persona para ver si tiene fiebre y nosotros sentimos la temperatura de la otra persona, eso es una onda infrarroja, que es electromagnética y se debe a la agitación de las partículas que componen a los cuerpos. La segunda dice, el producto de su frecuencia y longitud de onda alcanza su valor máximo en el vacío. Ya, esto estaba más complejo. También es correcto y lo vamos a ver cuando veamos la luz. Pero les adelanto, velocidad es igual a lambda por frecuencia. Y en el caso de las ondas electromagnéticas, esta velocidad es la velocidad de la luz, que tiene la constante c minúscula, que corresponde a 300.000 kilómetros por segundo. Y es la velocidad máxima que puede alcanzar una partícula o la energía y la tiene la luz en el vacío. Nada se mueve más rápido que eso. Y la tercera dice, son longitudinales cuando se propagan por un medio natural. Ya, esto es falso. Las ondas electromagnéticas son transversales. Siempre, no existen electromagnéticas y
longitudinales. Así que las correctas son 1 y 2. Vamos al ejercicio número 5. Dice, el desagradable zumbido emitido por un zancudo se debe a que aletea a 600 Hz. Ya identificamos que la unidad de medida Hz es frecuencia. ¿Y qué significa 600 Hz? Porque frecuencia significa eventos, que en este caso son montes y valles, pero aquí es el aleteo. Son cuántos aleteos en un intervalo de tiempo. Pero cuando usamos específicamente la unidad Hertz, significa un intervalo de tiempo específico. ¿Y a qué intervalo de tiempo hace referencia? Y ahora les pregunto a ustedes la unidad de medida Hertz. ¿Qué significa esos 600 Hz? Bien, Leslie, son 600 aleteos por segundo, pero esa alternativa no está, ¿cierto? Dice 6 aleteos por segundo, no, descartado. 60 aleteos por segundo, tampoco. 600 aleteos por segundo, perdón, por minuto, no, pues son 600 por segundo, en un minuto no pueden ser 600. Y por descarte tiene que ser 36.000 aleteos por minuto. Ahora, un minuto tiene 60 segundos. Entonces, 600 por 60 son 36.000. Y eso es lo que ocurre en un minuto. Y por eso esa es la alternativa correcta. Ahora, sin hacer el cálculo, por descarte, podríamos haber sacado que la alternativa era la D. Voy a separar aquí. Voy a cambiar el color, también está muy feo esto. Dado que la luz es una onda electromagnética, entonces, estoy leyendo el ejercicio 6. ¿Se puede propagar en el vacío? Eso es verdadero. ¿Tiene la misma naturaleza que los rayos gamma? Sí. Los rayos gamma, los ultravioleta, la luz visible, las ondas de radio, el Wi-Fi, el Bluetooth, todo eso son parte de las ondas electromagnéticas. ¿En el vacío puede viajar con mayor rapidez que las ondas de radio? Eso es falso. Las ondas de radio son ondas electromagnéticas, pero esta es falsa porque dice con mayor. Y aquí en física somos súper estrictos con el lenguaje. Si uno dice siempre es porque no hay ninguna excepción. Si uno dice nunca es porque de verdad nunca pasa. Entonces si uno dice con mayor, no, pues son iguales. Es la misma rapidez. Entonces no puede ser mayor. ¿Ya? O es mayor o es igual, pero no las dos cosas al mismo tiempo. Así que esta es falsa. Y por lo tanto es 1 y 2. Y vamos ahora al ejercicio número 7. Dice, una onda sonora tiene una frecuencia de 10 Hz. El doble del periodo, 2 veces t, ¿cuánto vale? Eso es lo que nos están preguntando. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Hay dos formas de sacar el periodo, por la definición y la relación que tiene con la frecuencia. Entonces, podríamos usar que el periodo es igual a 1 partido por frecuencia, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo con eso o no? Estoy en el ejercicio 7. Dice, una onda sonora tiene una frecuencia de 10 Hz. Ya, este ejercicio de partida está muy mal planteado, porque el sonido audible parte de los 20 Hz. Ese sonido de 10 Hz se llama infrasonido. Ya, pero omitamos eso. Una onda sonora tiene una frecuencia de 10 Hz y me preguntan por el doble del periodo. No por el periodo, sino por 2 veces el periodo. Por eso anoté 2t como la pregunta que tenemos que resolver. Ahora,
no hay ninguna fórmula en donde aparezca directamente 2 veces t. Lo que tenemos que hacer es calcular primero el periodo y luego a ese resultado lo vamos a multiplicar por 2. Y para calcular el periodo a través de la frecuencia tengo la fórmula que acabo de marcar en el cuadrito, que es periodo igual 1 partido por frecuencia. Así que reemplazamos 1 dividido 10 Hz, eso me da 0,1. Y cuando el Hertz queda en el denominador, la unidad de medida es segundo. Porque en el fondo me está diciendo 10 oscilaciones en un segundo equivale a que una oscilación se demora 0,1 segundos. Y me preguntan por el doble del periodo. Así que el doble del periodo es 2 por 0,1 segundos y eso es 0,2 segundos. Y esa es la respuesta correcta, la alternativa B. ¿Todo bien con esta pregunta? Nos falta una pregunta del ensayo y luego me gustaría hacer la pregunta que quedó de desafío del Edpuzzle. ¿Les parece? ¿Qué dice el público? ¿Están ahí? ¿Están vivos? ¿Están anotando el ejercicio en su cuaderno? ¿Sí? Ah, muy bien. Les voy a dar un momento para que... Laura, lo que quiero hacer es resolver el ejercicio que estaba de desafío en Edpuzzle, que era que ustedes me tenían que mandar una foto del ejercicio. Y de hecho, de los que mandaron esa foto, a varios les puse comentarios. Varios lo hicieron muy bien y a algunos se les olvidó la unidad de medida o al reemplazar habían algunos detalles que tenemos que ir en el fondo trabajando. Pero quiero hacer la resolución de ese ejercicio. Bien, ¿vamos al último ejercicio, chiquillos? Un automóvil, mientras este se mueve con velocidad constante, da 600 RPM. 600 RPM. Esta también es una unidad de frecuencia, solamente que dice revoluciones por minuto. Es otra unidad de tiempo para decir una frecuencia. Entonces, ¿cuál es su frecuencia y periodo respectivamente? Valeria, yo no he pasado RPM, pero sí he pasado el concepto de frecuencia. Entonces aquí viene la capacidad que tenemos nosotros de poder tomar la definición y adaptarla según los datos que tenemos. ¿Ya? Entonces, RPM significa revoluciones por minuto, así como Hertz significa eventos, ciclos, oscilaciones o revoluciones por segundo. Entonces, si son 600 revoluciones por minuto, en un segundo, ¿cuántas revoluciones haría? ¿Cuántos segundos tiene un minuto? 60, ¿cierto? Entonces, 600 dividido 60 me va a dar de revoluciones por minuto a revoluciones por segundo, que es lo mismo que hablar de Hertz. Así que en el fondo tengo 60 dividido 6 y eso es 10. 10 Hertz, ¿ya? Porque un minuto tiene 60 segundos. Así ya multiplico y para acá divido. Así que si quiero pasar de minuto a segundo, multiplico por 60 y si quiero pasar de 60 de segundos a minutos, debo dividir por 60. Así que si hace 600 revoluciones por minuto, significa que por segundo hace 10. Si yo multiplico 10 por 60 me da 600, que es el total por minuto. Así que la frecuencia son 10 Hz. Y ya podemos descartar. De hecho, como dice aquí el enunciado respectivamente,
dice que primero va la frecuencia y luego va el periodo. Así que ya puedo descartar la alternativa B y la alternativa D porque tienen las unidades de medida al revés. Y como ya encontré la frecuencia, ya puedo marcar la alternativa C. De todas maneras, ya sabemos que periodo es igual a 1 partido por frecuencia, por lo tanto sería 1 dividido 10, y eso es 0,1 segundos, que es el periodo que aparece en la alternativa C. Súper. Voy a escribir el ejercicio. Este era el ejercicio desafío de la última clase que tuvimos por Edpuzzle. Si la velocidad de una onda es de 20 metros por segundo, el periodo de dicha oscilación es de 2 segundos, entonces la longitud de onda es... Bien, entonces, la estrategia que yo les pido que hagan en los ejercicios tiene 4 pasos. La primera es destacar los datos una vez que ustedes han leído el ejercicio. Y acá lo que yo voy a hacer es marcarlos con color azul. 20 metros por segundo es un dato. T mayúscula igual 2 segundos es otro dato. Y lo que me están preguntando es longitud de onda. Seguido de hacer eso, yo lo que hago aquí es anotar los datos. Generalmente lo hacemos en la parte izquierda de la hoja. Así que ahí tenemos la parte de los datos. Y al anotar los datos debo hacerlo en un orden que es el siguiente. Voy a ponerle como unos puntitos como para armar una especie de tabla. En primer lugar, debo reconocer cuál es la letra con la que simbolizamos la magnitud física. Por ejemplo, nos preguntan por la velocidad de una onda. ¿Con qué letra nosotros vamos a caracterizar a la velocidad de una onda? Velocidad o también le llamamos rapidez. Por ahora, velocidad y rapidez van a ser sinónimos. ¿Qué dice el chat? Muy bien, Laura, con la letra V. La letra V, entonces coloco V igual 20 y lo que debo hacer es identificar la unidad de medida, metros por segundo. Yo estoy exagerando aquí, escribiéndolo súper separado para poder acentuar que cada cosa, cada dato tiene en el fondo 3 elementos: la letra, el número y la unidad de medida. El periodo de dicha oscilación es de t igual 2 segundos. Entonces aquí ya me lo dan escrito en este lenguaje que yo estoy ocupando para manipular los datos. T mayúscula igual 2 y la unidad de medida segundos. Y me preguntan por la longitud de onda. ¿Con qué letra se simboliza la longitud de onda? Es una letra griega que tiene un nombre medio extraño, ¿cierto? Pero es la letra lambda. Que... Oh, no me deja hacerla en el chat, pero es lambda. Y es la letra así, lambda. Igual es lo que tenemos que sacar, entonces lo que yo hago es colocar un signo de interrogación para establecer que esa es la incógnita. Antes de hacer cualquier ejercicio debo mirar las unidades de medida y tienen que ser concordantes entre sí. Por ejemplo, acá tengo metros y tengo segundos. Por lo tanto, si tengo una unidad de tiempo, también tiene que estar en segundos. Ya no podría tener el periodo en horas o en minutos, tendría que transformar esa unidad antes de hacer el ejercicio. Pero aquí también están segundos, así que estamos ok. ¿En qué unidad de medida debería quedar el resultado cuando hagamos el ejercicio, cuando terminemos? ¿En qué unidad de medida debería resultar lambda? ¿Sí? La longitud de onda es una distancia. En metros, muy bien. Es la distancia que hay entre un monte y un valle. Eso es lambda. Por lo tanto, la unidad de medida del resultado tiene que ser metros. Y ya con ese panorama claro, que ahora me demoré porque, ¿cierto? Esto es fundamental para hacer los ejercicios, pero después se hace muy rápido. Con este panorama claro yo ya puedo ir al formulario. Yo no les voy a pedir que se aprendan ninguna fórmula de memoria,
pero uno haciendo muchos ejercicios se aprende las fórmulas y aprende a hacer los ejercicios y después eso puede ser muy útil para más adelante, pero no es primordial que se las aprendan de memoria, siempre van a tener un formulario de apoyo. Lo que sí necesito que se aprendan de memoria es esto, las letras. Las letras y las unidades de medida se las tienen que aprender de memoria, pero las fórmulas yo se las voy a entregar. Entonces, la fórmula que vamos a ocupar es velocidad igual lambda dividido periodo, que es, en el fondo, qué distancia se recorre en qué tiempo. Una oscilación completa tiene una distancia lambda y en un tiempo de periodo. Y aquí, ¿qué es lo que debo despejar? Debo despejar lambda. Entonces hay dos opciones. Puedo despejar antes de poner los números o puedo poner los números y luego despejar. Eso depende de cómo cada uno de ustedes se sienta cómodo haciendo ejercicios. Yo voy a poner ahora solo los números, no voy a poner las unidades de medida porque las unidades de medida nos pueden entorpecer un poco el hacer los ejercicios cuando todavía no han avanzado tanto en matemática en cuanto a simplificar, en álgebra y esas cosas. Entonces yo por ahora lo que hago es resolverlo sin unidades de medida para que no nos compliquemos tanto y nos queda 20 igual lambda dividido 2. Algunos hicieron algo muy curioso, que usaron la frecuencia. Eso también está correcto y les da el resultado que debe ser, pero se dieron una vuelta de más calculando la frecuencia. Se podía hacer directamente con periodo. ¿Cómo despejo lambda? Lambda está siendo dividido por el número 2, entonces el número 2 debe pasar al otro lado multiplicando. Me queda 20 por 2 igual lambda y me queda 40. La unidad de medida que debo colocar es metros, así que ahí está resuelto el ejercicio.